En estos momentos les estoy subiendo las diapositivas de... Estoy subiendo las diapositivas para que la puedan ver. Listo, muchachos, ya tienen las diapositivas montadas en la plataforma. Pero se las activo. Listo, entonces ahí tienen ya montada en la plataforma la clase de estructuras de control, que es la segunda parte de la clase de hoy. Esa segunda parte es más cortica, pero pues vamos a hacer todo lo posible porque ustedes tengan un momento pues para que programen, para que resuelvan alguna duda. Y muchachos, no sé si Diego ya les escribió o les dijo que dentro de 8 días tenemos el examen el primer examen. ¿Sí les había dicho? Diego, ¿o no? No, él no ha dicho. Ahora, entonces les digo yo. Lo único que nos habían dicho era que nos iban a avisar con 2 semanas de anticipación. ¿Quién dijo Diego? Luego, si nos dice hoy, no puede ser. O sea, pero igual, la idea de ustedes ya están trabajando, primero que ya terminaron el laboratorio de pseudocódigo, ¿o no? No. Si trabajaron juiciosos en el laboratorio de pseudocódigo Esas cositas, ¿qué hizo por aquí? y trabajaron el de sistemas numéricos, les va a ir muy bien. No, esta. ¿Eso cómo se hace? Sí, primero un poquitico de conceptos que son sobre los sistemas de cómputo. Seguiríamos con sistemas numéricos y pseudocódigos. Son tres temitas. Profe, Sí. en el ejercicio que estamos haciendo cuando vamos a iniciar, que abrimos el... Corchete. Llaves. Eso, llaves, sí. ¿Cómo lo introducimos que no vemos en el teclado? Perdón. No está al lado del ente. Perdón, sí. Pero es que esto no es cierto. Ok. Bueno, entonces vamos a empezar con la segunda parte. Que son las sentencias de control. Muchas veces el laboratorio a esa materia hay que trabajarle mucho. Esa materia es básica para telecomunicaciones. Entonces, cada semana les estamos poniendo laboratorios para que los hagan en sus casas. ¿Por qué? Porque se supone que con el laboratorio ustedes pueden venir con dudas. ¿Listo? Entonces, ese fin de semana les ponemos otro laboratorio que ya es para programar en C. ¿Cómo sale una memoria en un? ¿Cómo sale? ¿Cómo miro la memoria? ¿Cómo la abro? Ese te ubica de una vez en el ¿cómo es? Él la monta automáticamente, sí. En el escritorio. Y si no está ahí, también debe estar en la carpeta media. Debe estar también. Entonces la segunda parte de ese laboratorio, entonces empieza con las estructuras de selección. Eso hace parte de todos unos sistemas de control. Entonces vamos a empezar inicialmente con la introducción. Pasamos a las sentencias de selección, que va a ser, en este caso son el si y el según, que en lenguaje C se conocen como if y switch. Entonces
como breve introducción, para que estemos como en el contexto, en el contexto pues de sentencias de control. Entonces, una estructura de control son todas aquellas instrucciones, que nos van a permitir controlar. Son todas las instrucciones que nos permiten controlar el flujo del programa. Entonces, hay tres tipos de estructuras. Tenemos la secuencial, que es como nosotros programamos de forma secuencial el orden, las operaciones matemáticas, todo lo que ya vimos. Tenemos las estructuras de selección. Y finalmente terminamos con las estructuras cíclicas o de repetición, que son las que ustedes ya vieron en el pseudocódigo, que es el para y el mientras. La clase de hoy vamos a estar enfocados en lo que son las sentencias de selección, es decir, las sentencias if y switch. Pero la sentencia if es una estructura condicional que en la programación puede ser secuencial o enfocada a objetos. Es la estructura de control más utilizada. ¿Por qué? Porque nos permite tomar decisión a partir de unas preguntas, a partir de unas condiciones. Entonces la transformación o la analogía entre pseudocódigo y lenguaje pues estaría como lo mostramos en ese momento en la diapositiva. Miremos que no es muy diferente, únicamente lo que estamos haciendo prácticamente es traducirlo al inglés y ponerlo entre llaves, ¿cierto? Miremos una cosita importante, es que cuando hacemos una condición, esa condición no va en punto y coma, ¿cierto? ¿Cuáles son las que tienen punto y coma? Todas las instrucciones que hay dentro de la condición. ¿Listo? Entonces, la sentencia if es la que nos permite indicar condicionales. A manera pues de anotación, las llaves, que son las que abren cada programa o son las que abren cada estructura de control, no son necesarias si la sentencia pues en este caso de control contiene una única línea. Listo, si solo tenemos una instrucción, entonces no son necesarias las llaves. Si tenemos más de una, debemos ubicar las llaves. Listo. Entonces vamos a empezar por el principio. Por un if sencillito. Un if de una condición y no hay más. Entonces, ¿cómo la sintaxis? La sintaxis sería if condición. Si se cumple la condición, ¿qué va entre paréntesis? Si esa condición se cumple, ingresa a las instrucciones que hay dentro de las llaves. Si no se cumple, pues no va a hacer nada, se va a salir. Entonces, vamos a mirarlo por dos ejemplitos. Vamos a realizar un programa que me diga si un número ingresado es mayor, menor o igual a un segundo dato. Listo. Vamos a empezar con ese programita. Un programa que nos diga si un número es mayor, menor o igual a otro dato. Entonces, vamos a hacerle el análisis para comenzar.
inglés? Ya sí no me acordaba. ¿Habla inglés? Es que ahora sí no me da tiempo de hacerlo todo. Bueno, entonces les venía diciendo que lo vamos a realizar un programita que nos diga si un número es menor, mayor, menor o igual a otro. Entonces el análisis comenzaríamos por qué. Entonces primero debemos ingresar los datos. ¿Qué datos debemos ingresar? Voy a ingresar, son dos números, ¿cierto? Son dos números que en este caso supongamos que dos números van a ser reales, ¿cierto? Pueden ser reales. Le vamos a llamar A y B. Listo. Como dato de salida o información de salida, tenemos que indicar si A es mayor, menor o igual a B, ¿cierto? Eso es lo que tenemos que obtener. Entonces, ¿cuál es el proceso? El proceso que tenemos que realizar es comparar A con B. ¿Cómo lo comparamos? Con los operadores relacionales. ¿Cierto, muchachos? Hasta ahí, ese programa es muy sencillito. Entonces vamos a desarrollarlo. Todos están en Linux, ¿sí o no? ¿O todavía no? No se preocupen, igual yo lo voy a ir haciendo aquí en el tablero para que vamos desarrollando. Bueno, entonces vamos a empezar. Vamos a empezar por crear un archivo nuevo, ¿cierto? Y el archivo nuevo lo vamos a guardar inicialmente para que le pongamos el archivo .c y él nos muestre con colores lo que vamos programando. Entonces vamos a llamarlo AB. Vamos a llamarlo ab.c, que son las dos variables que tenemos. Listo. Entonces lo guardamos con el nombre, le damos guardar en la ubicación que estábamos. Y vamos a dar con la programación. ¿Con qué empezamos, muchachos? Con la librería Entonces, vamos a terminar por dar lo que hace el programa. Ejemplo 2, que lo que hace es determinar si A es mayor menor o igual a. Muchachos, ¿lo están programando? Sí. Ok. ¿Te acuerdas que vamos a empezar por la librería? ¿Listo?
Entonces comenzamos por la librería, que como es datos de entrada y salida, entonces vamos a empezar con la librería. Include stdio.h. Bueno, y como no vamos a utilizar macros, no vamos a utilizar nada por el momento, entonces vamos a hacer el menú principal, el programa principal con in main void. Y abrimos llaves. Dentro de este programa, ¿qué valores necesitamos? ¿Qué variables necesitamos? Valor de A y valor de B. Eso, entonces son dos variables. Como habíamos dicho ahorita, va a ser números reales. Entonces, ¿cuál sería el tipo de dato que deberíamos ingresar? ¿Cuántos tipos de datos tenemos? Tenemos int, char, float. ¿Cuál de todos? Float. Muy bien, float. Y los datos se van a llamar A y B. Bueno, entonces ya esta sería esta es la declaración de variables. No tenemos más, entonces podemos seguir. Profe, Sí. perdón, estando en Ubuntu, ¿por qué no nos sale a nosotros de las letras en color? Acuérdense, muchachos, cuando abramos el archivo de texto, guardémoslo inmediatamente. Guárdalo inmediatamente y verá. ¿Ya lo guardaste? Sí, señor. Pero eso realmente depende, usted lo puede editar, pero eso, pues cuando usted pone archivo.c le debe cambiar los colores, no le cambia ninguno. Únicamente cuando abre el corchete o Las llaves. el número, pero ya después se desaparece. Ah, no, pero eso depende, realmente eso depende del editor de texto. Pero si estás haciendo alguna cosa mal, de pronto no te aparece. Tienes que guardar primero. No, pero espérate que voy a dar. Yo me di cuenta de ahorita, porque ahorita lo guardé. Dale con un nombre. ¿Cómo llama? Giovanni, Señor, pusiste comentarios. ¿Pusiste algún comentario? ¿cómo, perdón? ¿Pusiste algún comentario? ¿O no has escrito nada? No, en este ejercicio apenas voy a comenzar, pero es que hice el de ahorita y no. ¿Se guardan en la carpeta que Pero si usted no está en el mismo editor de texto que nosotros. Después es distinto, por eso te digo. Es que él está en otro editor de texto. Sí, pero les digo que eso depende mucho de eso. Es más, los colores no van a ser los mismos. Ahora el otro. Estamos en Geani. Abrí el Gedit, no. Head. ¿Sí está en ese? Head. No, él estaba en otro. Pero mira. Ah, bueno. Ay, me lo borraste. A ver, muchachos, vamos a continuar pues con el problemita, que todavía nos queda mucho por trabajar. Entonces, ya tenemos declaradas las dos variables A y B. Ahora tenemos que indicarle al usuario que nos ingrese los dos valores. Entonces, recordemos, para mostrarle un mensaje al usuario, printf. No, pero no. Ahora lo volví a abrir y ahora sí salió color. ¿Sí? No lo voy a guardar. Pues ya yo lo había guardado en el ejercicio de programación. Archivo, guardar como. Este llegó y lo cerró, ahora lo abrí y ya salió. Llegas archivo, guardar como. Claro, entonces, por ejemplo, ingrese dos valores A y B. Entonces le damos, ese sería el texto que vamos a darle al usuario. Luego seguimos con capturar los datos del usuario. ¿Cómo capturamos los datos del usuario? Con scanf. ¿Qué tipo de datos vamos a leer?
Los valores de A y B. Entonces, ¿porcentaje qué? Porcentaje D. Recordemos que porcentaje D sirven para qué, para enteros. Si estamos trabajando con tipos, con valores tipo real. Entonces, porcentaje F. ¿Listo? Entonces ponemos porcentaje F y porcentaje F para poder capturar los dos valores. Entonces tendríamos la variable A y la variable B. ¿Listo? Eso podría hacerse también en dos instrucciones. Claro, eso lo pueden separar con scan. Ingrese la variable A, entonces ustedes ponen scanf. Ingrese la variable B y ponen scanf. No hay ningún problema. O las dos seguidas, scanf A y scanf B. Bueno, ahora, ya teniendo los dos valores, procedemos a hacer la comparación. ¿Cómo vamos a comparar? Entonces, si la variable A es mayor que B, entonces ponemos la siguiente operación. Si A es mayor que B, entonces, ¿qué hacemos? Preguntamos si... Entonces, como estamos, le podemos mostrar un mensaje al usuario diciéndole que A es mayor que B. ¿Cierto? Si esa función no se cumple, yo puedo preguntar por otra. If A es menor que B, le mostraremos al usuario que A es menor que B. No puede copiar. Y por último, preguntaríamos si A, recordemos que vamos a preguntar si A es igual a B, debemos poner dos iguales consecutivos, A igual a B, y preguntamos si A es igual a B, entonces ¿qué ponemos? Printf A es... ¿Dónde lo guardas? Estaba... Ahí fue. Recordemos ponerle el enter al final para que se pueda visualizar de una mejor manera. El enter, acuérdense que es el slash inverso y la n. Bueno, ahora, luego de hacer las tres preguntas, ¿sí? ¿Por qué no nos permite, nos deja ver desde un principio el ejercicio, por favor, que algunos creo que nos quedamos y ya hemos seguido, pero entonces para... Exacto. Sí, profe. Acuérdense que inicialmente empezamos con todo lo que son las directivas, que en este caso únicamente tenemos la librería estándar, no tenemos nada de macros, entonces no se pone ningún define. Y ya comenzamos con el in main. Eso es un asterisco. Determinar si hay mayor.
Entonces me avisan cuando estén listos. ¿Dónde vamos? Librerías. Determinar. Ah, no, librería. Le aumento la letra a la pantalla. No, ahí está bien, profe. Ok. Profe, después de inmate, entre paréntesis voy, que viene, abre corchete. Llaves, eso. vemos que son llaves. Llaves, perdón. Ese espacio que viene, que en los dos slats al principio, ¿ellos salen normal o es...? Ah, usted se los dio. Bueno, ese espacio de acá, ¿Sí? ese espacio, bueno, eso en este editor de texto lo coge automáticamente. Eso depende del editor. Algunos no lo pone, pero lo importante es que lo hagan, sea que lo hagan con dos espacios o que se lo haga de forma automática. Importante que hagan esa tabulación, esa sangría, porque eso nos va a permitir mirar más fácilmente qué está dentro de nuestro código. Por ejemplo, ahí se ve muy sencillito que todo esto Queda alineado. está dentro de nuestro algoritmo, ¿cierto? De igual manera, cuando estén dentro de un if, dejen un espacio. ¿Por qué? Para uno saber qué pertenece al if. En ese caso, ¿qué le pertenece al if? Únicamente este printf, ¿cierto? Entonces es importante que a partir de ese if le hagan una sangría más. Y si tuviéramos más cosas adentro u otras sentencias, seguir haciendo la sangría según las llaves que haya. ¿Listo? Listo. Muy importante que lo hagan. Muchos de ustedes no les gusta, pero se ve el código mucho más organizado y es mucho más fácil de encontrar errores o si les faltó algo. Recordemos los puntos y coma al final. La I para poder definir en el scanf. Y recordemos que estamos trabajando con porcentaje F porque nuestras variables en este caso son ¿qué? Tipo float, son reales. ¿Listo? Listo. Seguimos. Espera. Amy. Esta no la cerraste. Y vos que hiciste la llave. Acá no se cierra. Al final del código. Profe, perdón un poco, otra. Cuénteme. Arriba, antes de declaración, se abrió una llave, Esa llave. pero más arriba donde estamos de if, eso. Sí, en esa. Es que la compañera me hace caer en cuenta que se nos ha cerrado y es que desde ahí comienza todo el algoritmo. Ah, sí, es que no he terminado. No lo he terminado de escribir, entonces no. Sí, hay que cerrarlo. Por eso es importante la sangría, porque uno se da cuenta de una manera directa si le falta o no, digamos, cerrar, en este caso el programa. ¿Cierto? Entonces al final, pero obviamente antes de cerrarlo, recuerden poner ¿qué? Pero ahí hacen el favor. Sí. Recuerden poner el return 0. Y terminamos con las llaves.
¿qué ocurre si uno aquí le da copiar, pegar? No, está bien. No hay problema con eso. Muchachos, una cosita para que vamos adelantando una cuestión. O sea, acá, por ejemplo, ustedes ven que cada if tiene sus llaves, ¿cierto? ¿Por qué? Porque dentro del if va a ir unas ciertas instrucciones que se van a resolver si se cumple la condición o no, ¿cierto? Recuerden la nota que les dije ahorita, si únicamente lo que tenemos que hacer es una única instrucción, ¿son necesarias las llaves? Entonces, por ejemplo, acá podríamos resumir eso de la siguiente manera. Pues así como está en esos momentos, está correcto, no está malo. Pero como únicamente cada condición tiene una única condición, una única instrucción, podemos resumir esto a lo siguiente. De pronto se ve hasta más organizado. ¿Sí ven cómo se redujo el programa? No son necesarias las llaves si únicamente tenemos una única instrucción dentro de las instrucciones a cumplir. Listo, con cualquiera de las dos está bien. Pero hay que tener en cuenta si estamos cumpliendo una o varias instrucciones. Acá como solamente había una, podemos quitárselas. Bueno, vamos ahora, ya cuando lo guardamos, ¿a dónde tenemos que ir? Hay que ir a la terminal. ¿Podemos pasar a la terminal? No. Vamos a pasar entonces a la terminal, ya con ese programita. Vamos a pasar a la terminal. ¿Qué tenemos que hacer? Miremos primero qué hay. Entonces miremos que ya hay un archivo nuevo llamado ab.c, ¿cierto? Que sería el programa que acabamos de crear. ab.c lo vamos a compilar. ¿Se acuerdan, muchachos, cómo compilar? Muy bien, GSC menos O AB punto G punto out AB.C, ¿cierto? Recordemos, GSC menos O, archivo de salida y archivo de fuente o archivo de entrada. Entonces le damos enter. Si tenemos algún error, él nos lo va a indicar. Si no, va a mostrarnos pues que no pasó nada. Entonces, como no nos mostró ningún error, se supone que nuestro código está correcto. Entonces, si miramos a esos momentos, por medio del comando ls, miramos los archivos que tenemos en la carpeta, vemos que con respecto a la anterior, tenemos un nuevo archivo llamado ab.out, que sería nuestro ejecutable. ¿Cómo lo ejecutamos? Punto slash punto ¿qué, perdón? Punto out. Acuérdense que el punto C es el archivo fuente y el punto out es nuestro ejecutable. Entonces le damos enter y nos debe mostrar en ese momento lo que nosotros copiamos. En mi caso, yo puse que ingresara dos valores A y B. Entonces le digo, por ejemplo, el 3 y el 6. ¿Qué mensaje me debe mostrar? A es menor que B, ¿cierto? Si lo volvemos a ejecutar, por ejemplo, le damos 5 y 2, nos dice que A es mayor que B, y si lo ejecutamos por última vez le decimos 6 y 6, nos dice que A es igual a B.
Sencillo, muchachos, ¿cierto? Eso no es muy complicado. Terminalo pues. Yo creo que será ahí. Listo. Sencillito, muchachos, ¿o no? Profe, es que nos faltó terminar como tal a algunos. Ah, El algoritmo. pero bueno, lo hayan terminado o no, miremos que la sintaxis de C no es muy complicada. Miremos que comienza ¿por qué? Comienza por definir cuál va a ser lo que vamos a resolver. Seguimos con las directivas, comenzamos con el programa, declaración de variables, y luego ya seguimos con el algoritmo, que en este caso tenemos unas sentencias if, no muy complicadas, simplemente le ponemos la pregunta, si una condición se cumple, ingresa a lo que es el archivo, a lo que ingresa a la instrucción, ¿cierto? Si esa función no se cumple, se salta esa instrucción y continúa con la siguiente pregunta. A es mayor que B, A es menor que B. Si entra. Si no, continúa con el siguiente programa, con la siguiente condición. A es igual a B, sí. Sí, entonces ingresa. Si no, se nos saldría al retorno 0. Se supone que tiene que cerrar el requisito abajo. Sí. Return 0. Ah, ya. Todo lo copiaron y lo compilaron. Bueno, a mí no me deja entrar al... ¿A dónde? Es que John desktop. No me deja entrar al... Entonces guárdelo en otra ubicación. No, pero no, la terminal como tal no me deja entrar. Bueno, pero abrir la terminal. Sí. Me parece que dice es que user root, use sudo. Sí. Bueno, eso es porque ustedes están pues, computadores ahí están en computadores pues, de ahí de la sala. Pero vea, importante muchachos que ustedes sepan dónde están ubicados. Pues, Acuérdense que cuando ingresen hundir pwd para ver la ruta actual y tener presente dónde tienen guardados los archivos. Eso es lo más importante. Listo. Y si saben el comando de compilar y de ejecutar, no hay ningún problema. Listo. No, lo importante es que aprendamos aquí y veamos todas las cuitas en este caso, de la sentencia if. Yo veo que leí la clave, pero pues yo voy a brincar para afuera. por eso, porque ¿qué Bueno, vamos a continuar con la diapositiva. Listo. qué le da uno? Hay que compilarlo y de aquí compilarlo y meterlo acá. Dale para ¿Cómo lo Pero, que le digas? No, pues si no nos deja entrar, ahí no lo deja entrar usted, porque no tenemos la clave de acceso. Porque son de universidad. Dele, yo, ya si le sale, entonces una clave, ¿no? Igual que a mí, vea, user root, use sudo command. Ese use sudo es para que uno le dé la clave de uno. Como este es de la Vamos a continuar con la clase, porque nos falta mucho por ver. Muchachos, igual en las diapositivas está lo que es está algo parecido a lo que nosotros acabamos de hacer, que fue que incluir la librería, incluir los números que vamos a comparar, ponerle que ingresaron los datos, en este caso lo hicieron por separado, y al final comparamos cada uno de los valores, igual como lo hicimos nosotros. ¿Listo? No, pero eso a mí no me da. ¿Qué no nos dio? Cuando guarda uno el archivo, después en la terminal, eso no me da. No aparece. Pero lo copiaste igual que lo tenía yo en el tablet, aquí en la diapositiva. Sí, como lo tienes ahí. ¿Cómo así? ¿Cómo le da? ¿Y qué? así, desde el cuarto. Y aquí se le dan los comandos. ¿Pero le saca algún error o qué le dice? ¿Cuáles comandos?
Los mandos son colones que LS. Bueno, el problema tal vez es porque no estás en la terminal, no estás donde está ubicado el archivo fuente, entonces es un problema muy común. Por eso digo, cuando guarden archivos, sepan dónde lo guardan, y en la terminal, ubíquense en donde deben ubicarse, es decir, donde tienen el archivo, para poder compilarlo. Si ustedes no están ubicados donde está el archivo guardado, no lo pueden compilar. Tal vez ese es el error. ¿A dónde se guarda? Si yo lo guardé, yo la he guardado aquí en la carpeta es que yo. Muy bien, entonces veamos una cosita. Ese problema lo resolvemos ahorita. Lo importante es que veamos que aquí lo que estamos haciendo es preguntar por una condición, y si se cumple esa condición, ingresaríamos a la instrucción. Si se cumple la siguiente condición, ingresaríamos a la condición correcta, ¿cierto? Tenemos otro ejemplito, que es un programa si nos dice si los números son enteros, si los números enteros son divisibles entre sí. ¿Alguna idea de cómo hacer eso? Oye, ahorita se preocupan porque le compile o no. Acá estamos aprendiendo en este momento la condición, la sentencia if. Listo. Hay otro ejemplito que les estaba diciendo que vamos a trabajar. Es saber si los números son enteros, si los números enteros son divisibles entre sí. Listo. Entonces, para esto, vamos a hacerle el análisis. De igual manera que en el punto anterior es un análisis no muy complicado, donde definimos que en el análisis decimos que los datos de entrada serían dos valores. Dos valores enteros, ¿cierto? Por ejemplo, A y B, o como queramos llamarlo, X y Y. ¿Listo? Entonces tenemos los dos valores X y Y. Como dato de salida o información de salida, indicar si son divisibles. Indicar si X es divisible por Y, eso es lo que vamos a trabajar en este ejercicio. ¿Cuál sería el proceso? ¿Cómo sabemos si un número es divisible por otro? De forma exacta. Pero cuando hablamos de divisibles, que sean de forma exacta. El residuo se hace, el residuo se hace. Muy bien. Si el residuo es igual a 0, ¿No viste cómo se entonces X es divisible por Y. Listo. Entonces ese es el problema que tenemos que hacer. Si el residuo es igual a 0, entonces es divisible X por Y. Eso es lo que vamos a trabajar. Pues muchachos, aquí centrémonos en mirar. Ahorita les doy tiempo para que miremos los problemas de compilación y esas cositas. Listo. Vamos a concentrarnos en las sentencias de control.
¿A dónde? Es igual a 0. Tiene que ser gato para esto, hermano. No, yo ¿para qué? Vení, Daniel, vení. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Ay, no. Sí. Que nadie me sabe. De principio. Por supuesto. Este man estamos perdidos. Con documentos, ya vi. Ya te digo cómo es. Con documentos. Estudiante. No, como directiva únicamente tenemos las librerías. Entonces, ¿cuáles son las librerías? Incluye stdio.h. Esa sería la directiva, la librería que vamos a trabajar. Ahora, el inicio, in main, void. Vienes y acá de eso vamos a empezar a hacer nuestro algoritmo. Acuérdense que vamos a tomar dos datos enteros de entrada. Entonces, ¿cuáles serían? Entonces sería dos valores enteros. Como son enteros, los declaramos con el tipo int. Entonces le damos int, nuestras variables en ese caso se van a llamar x y y. Listo. Vamos a llamarlas x y y. Esas serían las dos variables que vamos a utilizar, que son enteras. Ahora, vamos a mirar si son, vamos a decirle al usuario que las ingrese. Entonces printf, le decimos que ingrese dos valores. Entonces decimos que ingrese dos valores x y y. Ya luego de decirle que ingrese dos valores, le damos un scanf. Como son tipo entero, entonces son porcentaje de porque son dos valores enteros, y dos veces porque estamos con la misma instrucción estamos capturando la x y la y. Y cada línea termina con punto y coma. Luego de capturar los valores, como dijimos ahorita en el proceso, debemos mirar si el residuo es 0 o no. Entonces vamos a hacer la operación de residuo. Para eso entonces vamos a necesitar una variable adicional. La variable adicional la vamos a llamar residuo. Listo. Y el residuo sería igual a ¿quién? A X sobre Y. A X sobre Y, así. Muchachos, ¿así está bien o qué? ¿Cómo? ¿Cómo ahorita? Recuerden que el residuo, ¿quién me lo da?
Ah, no, espera. El porcentaje, ¿cierto? ¿Cómo es que se llama esa operación? Programa. Es accesorio. Muy bien. El residuo se llama módulo y en lenguaje se lo representamos por porcentaje. Entonces ya tenemos el residuo. Entonces, ¿qué tenemos que preguntar? Vamos a ver la pregunta. ¿Sí qué? Si el residuo es 0, ¿qué hacemos? Imprimimos en pantalla que Lo coloqué división. X, en ese caso, Se quedaría. vamos del programita. Acá, ¿qué hicimos? Lo que hicimos fue inicialmente definir las dos variables y como después nos dimos cuenta que necesitamos una tercera variable, la declaramos aquí. El residuo también es entero, por tanto también es declarado como int. Pedimos los dos valores al usuario. Recordemos que cuando estamos guardando los dos valores necesitamos el ampersand, la i, y calculamos el residuo con la operación módulo. Luego de obtener la operación módulo, preguntamos si ese residuo es 0 con la pregunta if residuo igual a 0. Y si eso es verdadero, es porque son divisibles, ¿cierto? Y terminamos siempre con return 0. Listo. O sea, no se preocupen si no lo copian o no. Lo importa, eso es, igual están las diapositivas. Si cualquier cosa yo les monto esos archivitos ahí para que los tengan como ejemplitos. Listo. Ay, sí, bro. Yo les voy a montar esos ejemplitos apenas terminemos la clase para que ustedes los miren, los analicen mejor. Pero vamos a continuar con la clase porque igual nos faltan algunas cositas. Entonces recordemos, lo guardamos. ¿Y qué hacemos a continuación? Vamos a compilar. Muchachos, va a pasar de pantalla, ¿listo? Ay, mira la Lulu. Vamos a compilar el archivo. Primero miremos si el archivo que tenemos está en la ubicación que queremos. Entonces miremos el archivo si está ahí. Miremos que acá está divisibles.c. Entonces ya está creado, ya estamos en la ubicación que nosotros queremos. ¿Qué ubicación? Recordemos que la ubicación la vemos con pwd. Ahí estamos en home WSN informática 1. ¿Cómo compilamos? Entonces ustedes ya son unos expertos compilando. ¿Qué diría? Ay, El nombre del archivo, pero el nombre de salida, ¿cierto? Divisibles.out espacio. Muy bien, el nombre del archivo .c. Listo. Con ese comando recordemos que lo que estamos creando es el ejecutable a partir de qué. Entonces le damos enter. Miremos que no nos mostró ningún error, es decir, que lo que realizamos estuvo correcto. ¿Cómo lo ejecutamos? Punto slash y el nombre del ejecutable, es decir, divisibles.out. Entonces le damos enter y él nos dice que ingresemos los dos valores.
Te ingreso los dos valores X y Y. Te vamos a ingresar, por ejemplo, 12 y 5. Son divisibles. Entonces, ¿qué nos va a mostrar el programa? No nos mostraría nada. ¿Por qué? Porque nosotros no le dijimos nada. Entonces, únicamente se nos saldría del programa. Volvamos a ejecutar. Te lo vamos a ejecutar y le damos, por ejemplo, 12 y 4. Son divisibles. Vamos a darle enter y nos dice que 12 es divisible por 4. Es correcto, ¿cierto? ¿Qué tienen que tener en cuenta acá? Recordemos que el if sería, si se cumple la condición, si esa condición es verdadera, entonces iría a cumplir las instrucciones que están debajo de ella. Recordemos que cuando tenemos una sola instrucción no son necesarias las llaves. Por si queremos lo podemos poner de esta manera. Entonces va a desarrollar ¿qué? Lo que hay dentro de esas llaves. ¿Sí? ¿Puedes subir un poquito para terminar de ver qué es lo que se imprime? Ah, perfecto. Ya, gracias. Ok, entonces, también importante, miremos que aquí, como yo quería mostrar los valores de X y de Y, recordemos como vimos en la primera parte de la clase, debemos poner los especificadores porcentaje de y porcentaje de. ¿Para qué? Para que en esas ubicaciones ingresen los valores nos muestren los valores de la variable X y la variable Y respectivamente. También miremos que al final de cada del texto que queramos mostrar, poner el enter. ¿Por qué? Para que nos muestre de una manera más organizada el texto en la pantalla. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a continuar. Igual en las diapositivas está más o menos el mismo ejercicio que acabamos de hacer. Ahí está de pronto más resumido con otras palabras, pero es el mismo. Vamos ahora a la sentencia if else. Eso es lo que se conoce como un sí. Eso se conoce como un sí y no, ¿cierto? Un sí, sí, no. Entonces sería un if con dos alternativas. ¿Cuál es la sintaxis? La sintaxis sería if condición es verdadera, si una condición, luego vendrían dentro de las llaves todas las instrucciones, y si no se cumple esa condición, ponemos el si no. Si no, haga las siguientes instrucciones. Listo. Entonces, ejemplito, escribir un programa que sabiendo una nota, determinar si el alumno perdió o ganó la materia. Entonces, miremos la sintaxis. La sintaxis, recordemos, es si una condición es verdadera, entonces hace las instrucciones 1. Si no, hace las instrucciones 2. Listo. Ahora vamos a hacer el análisis de este programa. El programa es saber si un alumno pierde o no la materia. Entonces, ¿cómo comenzamos? El análisis sería ¿cuál? El valor a ingresar, que es la nota. Muy bien, únicamente tenemos un dato de ingreso. Sería la nota del alumno. Va a ser que vamos a llamarla, por ejemplo, nota, ¿cierto? Así viene con una buena imaginación, nota. Y esa variable nota, ¿qué es? ¿Es entera? ¿Es un carácter? Es real. Muy bien. Es real. Perfecto. Y dato de salida, información de salida. Aprobó, reprobó. Muy bien. Determina si el alumno Si la nota mayor o igual a 3, aprobó. ganó o perdió, ¿cierto? Ese sería el procedimiento.
Eso es lo que tenemos que indicar. Indicar si el alumno ganó o perdió la materia. El procedimiento, ¿qué tendríamos? Para el valor de la nota que es mayor o igual a 3, ¿cierto? Perfecto, entonces. Comparar o preguntar, ¿cierto? Comparar la nota es mayor o igual a 3. Ese sería el procedimiento. Comparar la nota con 3. ¿Qué es eso? Es el tutor. Bueno, entonces vamos a pasar ahora a realizar ese algoritmo en lenguaje C. ¿Cómo se entiende? ¿Puede pasar? Si copiaste. Sí, lo que dice acá. Entonces igual, creamos, como ya decimos, creamos un archivo nuevo, lo guardamos, el nombre va a ser nota.c. Archivo se va a llamar nota.c. Y comenzamos igual. El enunciado, ejemplo 4. Instalar Ubuntu en el computador de Carlos. Sacamos un aparato de sí. Vas a hacer una que Entonces, el enunciado sería determinar si un alumno ganó o perdió la materia. Luego comenzamos con las directivas. Que las directivas en este caso únicamente sería la librería estándar. Luego con esa librería, luego la librería estándar vendría el inicio, it main void. Y continuamos. Vamos a continuar ahora ¿con qué empezamos el procedimiento? Con la declaración de las variables. Únicamente, en ese ejercicio únicamente tenemos una única variable que se va a hacer una variable de tipo ¿qué? Tipo real, ¿cierto? Muy bien, float, llamada nota. Podemos hacer eso, muchachos. Inicializarla en 0 si queremos, ¿cierto? Es decir, la nota va a tener un valor inicial de 0. Ahora, vamos a seguir con el proceso. Entonces, en la parte del algoritmo, en el proceso, tenemos que decirle al usuario que ingrese los valores. Ingrese la nota. Ingrese la nota, ¿cierto? Terminamos siempre con punto y coma. Y guardamos esa nota en la variable que acabamos de crear. Como es tipo float, ¿cuál sería el especificador? Porcentaje F. Perfecto, porcentaje F. Y el nombre de la variable. El nombre de la variable que sería nota. Falta la I. Perfecto, la I, ¿cierto? Para indicar la dirección de la variable. Muy bien. Luego con la nota
¿qué es lo único que debemos hacer? Comparar con el valor de 3, ¿cierto? ¿Cómo sería? Si nota mayor o igual. Esto era ir ahorita, Tom. Era ir ahorita. Si nota es mayor o igual, entonces recordemos las operaciones relacionales, que es así, mayor o igual a 3. Si eso se cumple, ¿qué debemos ingresar? Campanita de la derecha. Debemos decirle al usuario que ganó la materia. Entonces le decimos No, yo por ejemplo, usted ganó la materia. Bueno, ¿y qué pasa, muchachos? Si la nota no es mayor o igual que 3, ¿qué haríamos? Mensaje. Sería la segunda opción, ¿cierto? Entonces sería, si no, igual abrimos las llaves. Entonces, si la nota no es mayor o igual a 3, entonces, ¿qué pasó? ¿Qué le debemos ingresar al usuario? Entonces debe repetir la materia, ¿cierto? Miremos una cosita muy importante. Mire que el if lleva sus llaves, ¿sí ven? Y el else también lleva sus propias llaves. Es como si fuera un if que se cumple, es decir, realiza esas condiciones cuando esa condición es falsa. Es decir, si la nota es mayor o igual que 3, si es verdadero eso, va a hacer realizará esa instrucción. Si la nota es menor o igual que 3, realizaría esa otra instrucción. Listo. Ahí en usted ganó la materia, no es necesario ya poner el slang inverso que decía usted que representa el ente. Vamos a hacer un ejemplito. ¿Qué pasa si no ponemos eso? Vamos a darle un ejemplito. Solo a poner en ganó y no solo a poner en materia, para que veamos por qué es importante poner eso. Listo. Pero sí es necesario. Entonces terminamos con return 0. Listo. Y lo guardamos. ¿Dudas con ese algoritmo? Sencillito, ¿cierto? Porque en printf de sí, usted ganó la materia, se le coloca /n y abajo en el de sí no. Sí, no, realmente sí se debe poner en los dos. Lo que quiero mostrarles para que vean la diferencia cuando uno tiene y el otro no. Listo. Entonces vamos a ver. Entonces, ¿cómo lo debemos compilar? Entonces, para compilarlo ya todos sabemos. GCC -o, el nombre del archivo ejecutable que va a ser .nota.out, y el archivo del archivo de entrada que es nota.c. Listo, entonces con eso lo compilamos. Entonces le damos enter. Miremos que no mostró ningún error, ¿cierto? No da errores. Y luego ¿qué hacemos? Lo ejecutamos. ¿Cómo lo ejecutamos? Con // y el nombre, nota.out. Entonces nos dice que ingresemos la nota, como pudimos en el archivo. Entonces vamos a decirle que la nota le quedó en 3,9, en 3,5. Y le damos enter. ¿Y qué nos dice? Que usted ganó la materia, ¿cierto? ¿Por qué? Porque 3,5 es mayor que 3, mayor o igual que 3. Volvemos y lo ejecutamos. ¿Qué pasa? Le pongo 2,4. Muchachos, después yo les muestro una cosita. ¿Alcanzan a ver ahí? Toda la pantalla.
Miremos que cuando le digo 3,5, como es mayor, no muestra que ganó la materia. Pues si le ponemos 2,4 nos debe salir que debe repetir la materia. Pero recordemos que a ese último mensaje no le pusimos backslash n. Entonces vamos a darle enter. Miremos qué pasó. Miremos que cuando termina aquí en ese primer mensaje, él presiona el enter, y como presiona el enter continúa acá. En el segundo mensaje no le pusimos el enter. Entonces miremos donde termina el mensaje. Si vemos donde termina el mensaje, entonces miremos que de pronto ahí se puede camuflar el mensaje que queremos mostrar. Entonces por eso es importante poner backslash n para que nos dé un enter en nuestro programa. ¿Sí se ve la diferencia? Entonces lo que debemos hacer es poner aquí backslash n, lo guardamos. Recordemos que como hicimos algún cambio, lo tenemos que compilar otra vez con gcc-o. Lo volvemos y lo corremos y le damos ahora 2,4. Miremos que ahora nos da el enter y se ve mucho más claro, ¿cierto? ¿Puedes mostrarnos otra vez el blog de notas, por favor? Claro. Vemos que en este caso ya le agregué aquí el backslash n. Listo. Entonces ahí por eso se da el enter. Muchas dudas hasta acá. ¿Alguna duda? Bueno, entonces vamos a mirar qué nos falta. Pero ahí les muestro en la pantalla el mismo, algo parecido, ¿cierto? Bueno, muchachos, vamos a hacer una cosita. Vamos a dejar hasta acá. La otra clase terminamos con la sentencia if else y terminamos luego con el switch y continuamos ya con las sentencias repetitivas. Listo. Recuerden estudiar para el examen que tenemos dentro de 8 días. Los temas son ¿cómo se llama eso? Los sistemas numéricos. Luego de sistemas numéricos tenemos también lo que son pseudocódigo y el comienzo que es sistemas de computación, sistemas de cómputo. Ese parcial usted lo envía escrito, no es en plataforma. Pues yo creo que lo que vamos a hacer es enviarlo esta semana para que ustedes lo hagan así en escrito, que nos queda más fácil a todos. Listo. Sistema numérico, pseudocódigo y sistemas de cómputo.